para las personas pues que tengan alguna, pues que tengan dificultades durante la clase o que obviamente luego quieran repetir la temática. La vez pasada nos habíamos quedado con el tema del sistema nervioso, con la estructura del sistema nervioso, y nos habíamos quedado, digamos, con el componente del sistema nervioso periférico. Antes de seguir con la temática, me gustaría saber qué dudas tienen ustedes frente a lo que vimos la vez pasada. Es importante que ustedes aclaren esto, pues para no tener como un reproceso, que ustedes no se queden como con la información en el aire. Les escucho, aprovechen. Ninguna duda. Listo, perfecto. Sí, así mucho mejor todo. Lo que les decía entonces era que tenemos entonces, pues lo que habíamos quedado la vez pasada, es que tenemos un sistema nervioso que lo podemos dividir entre sistema nervioso central y periférico. Esa parte, pues yo creo que ya nos queda clara. Sin embargo, bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, pues para que tengan en cuenta. Sin embargo, dentro del sistema nervioso periférico hacemos unas divisiones. Esas divisiones son muy importantes también porque nos permiten entender cómo es que se genera o qué es lo que hay, digamos, dentro de todo este tema en el sistema nervioso periférico. La principal división que se hace es una división anatómica, que es lo de central y periférico. Pero ya dentro del sistema nervioso periférico entramos a mirar pues, que una de las principales divisiones se hace a nivel funcional. Ese nivel funcional se refiere a el componente, eh, digamos, al componente pues, del sistema pues, a nivel fisiológico, ¿cierto? A nivel de funcionamiento. Y lo que vimos la vez pasada, pues de los nervios raquídeos y nervios craneales, que tienen que ver pues, con los sentidos y con los músculos, siempre en ese nivel de sentidos y músculos, entonces nos va a hacer el énfasis, nos va a hacer pues como el llamado a pensarnos sobre, pues, sobre estos componentes pues, que les acabo de mencionar. Eso es lo que entendemos como sistema nervioso somático. Y ya entraríamos con el sistema nervioso autónomo, que también, o que se ha tendido a llamar sistema nervioso neurovegetativo o vegetativo, también usted lo pueden encontrar así. Este sistema nervioso autónomo recibe el nombre de autónomo porque se maneja independiente a lo demás, es decir, no parece tener que ver con el control del resto del cuerpo, sino que funciona solito. Por eso, pues el término de autónomo, autogobernado, ¿cierto? Eso sería como la principal característica. Y ese sistema nervioso autónomo está dedicado a regular el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. ¿Listo? El músculo liso, el músculo liso es muy, eh, es como muy importante por la relación de, pues porque está regado, digamos, como por todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, el músculo, como les decía, el músculo liso se encuentra en la piel, ¿listo? En la piel, básicamente los folículos pilosos, pero en la piel, en los vasos sanguíneos también lo encontramos, en los ojos, ¿cierto? Porque controla el tamaño de la pupila, la acomodación del cristalino, las paredes del intestino, los esfínteres del intestino, mm, la vejiga urinaria, la vesícula biliar, y pues ya ustedes ven que en general, entonces, ese componente son los procesos vegetativos, ¿cierto? Del organismo, es decir, todo lo que nos permite estar pues como funcionando en lo básico. Ese sistema nervioso autónomo a la vez tiene dos divisiones, una división que llamamos la división simpática y la otra división del sistema, la otra división que sería pues lo parasimpático. Entonces, cuando se aborda
lo simpático y lo parasimpático, entonces nos vamos a referir sobre todo en términos de actividad, ¿cierto? Actividad o gasto de energía sería lo simpático y ahorro de energía frente a lo parasimpático. Yo sé que ese nombre de simpático puede llegar a ser como muy raro. Sin embargo, pues ténganlo como en cuenta que no es que sea agradable o desagradable, sino que son nombres que se han venido generando eh, a partir, pues, como de muchos otros nombres, ¿cierto? A partir, pues, como de otros formatos. Entonces, es en general, pues, como lo que está vinculado a lo simpático y lo parasimpático. Lo que va a remitir es eso, a gasto de energía o recuperación de energía. Algunas personas lo nombran como activación y desactivación del sistema. No es que esté incorrecto, sino que es un poco impreciso. Es más como en esa línea de lo impreciso. Pero pues en general se refiere, como les decía, como a esto, ¿cierto? Entonces, ténganlo como presente allí, ¿cierto? División simpática y división parasimpática. ¿Listo? Bueno. eh, lo simpático es porque está coordinado, ¿cierto? La simpatía es eso, como la coordinación, como que se siente al tiempo, ¿cierto? Que se hace pues como todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo simpático, hablamos sobre todo de unos nervios raquídeos y unos ganglios que se llaman ganglios simpáticos. Mientras que cuando hablamos de lo parasimpático, de la rama o división parasimpática, serían los nervios craneales, no todos, los que ustedes ven allí en la pantalla, 3, 7, 9 y 10. El 10 es el vago, recuerden, y los ganglios parasimpáticos. Recuerden que un ganglio es una unión ahí, pues, como de células. Y tendríamos entonces, como toda esta división bastante amplia que ustedes ven ahí en la pantalla. La división simpática participa, como les decía, en actividades de gasto de energía. Cuando un organismo está nervioso, ¿cierto? Aumenta el flujo sanguíneo, entonces empieza a moverse todo el tiempo. Entonces aumenta el flujo sanguíneo en pues en los músculos, estimula la secreción de adrenalina, entonces eso hace que la frecuencia cardíaca aumente, provoca la piloerección. Piloerección es cuando el pelo se para, ¿listo? Como en los gatos, o cuando ustedes dicen que tienen la piel de gallina. Entonces eso es a lo que se refiere. Y finalmente, eh, son, son cuerpos de las células de las neuronas motoras, están relacionadas directamente con esto que ustedes ven acá, con estas regiones de la médula que llamamos, pues que sería la sección simpática, que es toda la zona torácica y la zona lumbar. Por eso, pues también ustedes lo pueden encontrar en algunos textos, no muchos, pero puede aparecer, es como sistema toracolumbar, ¿listo? O torácico lumbar. Pero básicamente es porque es en esa zona en la que se vinculan esos componentes, ¿listo? Para que lo tengan pues como ahí eh, fuerte, ¿listo? Para que lo tengan ahí como bien presente. Entonces, eso en términos pues como más generales, sería pues como lo importante en este primer momento, que estén pues como que sepan que la división simpática o la rama o la sección simpática está vinculada con estas áreas y esto hace que al tiempo, ¿cierto? Que esté muy vinculado todo el tema de la dilatación de las pupilas, inhibición de lágrimas, inhibe la salivación, acelera los latidos cardíacos, estimula la sudoración, inhibe el sistema digestivo, estimula el orgasmo, relaja la vejiga y todo pues como en una misma línea digamos, de organización en los ganglios, porque pues hay unos puntos en los que se van, digamos, controlando o gastando la energía para que esto ocurra de esa manera. Este componente de la línea simpática lo que hace es que, pues obviamente, las fibras salen, de todas estas neuronas, salen por las raíces ventrales, la que veíamos antes, y
se unen a los nervios espinales, ¿cierto? Se unen. Esas fibras se ramifican, llegan a los ganglios simpáticos, que recuerden pues que son diferentes a los ganglios dorsales que veíamos antes, y como se conectan con el resto, entonces se genera una cadena de ganglios simpáticos. Esa cadena de ganglios simpáticos permiten todo lo que les acabo de mencionar, en general, ¿listo? En general. Eh, el sistema nervioso simpático controla también la médula suprarrenal, que ustedes ven ahí en la pantalla. Esta sería acá la médula suprarrenal, por acá, listo, sería por acá, acá arribita. Supra, por encima, renal, riñón. Entonces ya ustedes saben que arriba del riñón, ¿cierto? De los riñones. Entonces tendríamos como todo ese componente allí muy importante. ¿Para qué sirve eso? ¿O qué es lo que tiene que ver y por qué sería tan importante? Porque en esas zonas, esas células, lo que hacen es que secretan lo que ustedes ven en la pantalla, dos de las catecolaminas, que serían la adrenalina y la noradrenalina. Esas son sustancias que se conocen como catecolaminas. También está la dopamina, pero la dopamina no va a estar implicada en esta parte del cuerpo. Listo. Ustedes también pueden encontrar el término adrenalina y noradrenalina como epinefrina y norepinefrina, que lo que hacen es que efectivamente pues gastan, ¿cierto? La energía. Básicamente es como lo principal ahí. Y por eso, pues ustedes ven allí el tema de catecolaminas, que están vinculados, en particular la adrenalina y la noradrenalina, listo, están vinculadas con lo que es la parte simpática. Sin embargo, pues no es exclusivo que eso esté allí. Son hormonas, vean, se llaman hormonas cuando están en el cuerpo, en el resto del cuerpo, y cuando están en el sistema nervioso central se conocen como neurotransmisores, pero pues en general es casi lo mismo. Pues es lo mismo. Cuando, bueno, y obviamente está como sincronizado con el resto de la actividad. ¿Listo? Esas terminales nerviosas también de esos axones secretan también acetilcolina, en particular de los preganglionares, y lo que hacen es que se genere pues como toda esa activación a partir de estas sustancias, ¿cierto? De estas hormonas o neurotransmisores para poder entonces generar toda esta activación, todo este gasto de energía. Obviamente, lo contrario es lo parasimpático. Ustedes ven entonces que ahí lo que estamos hablando es de recuperación de energía. ¿Listo? Recuperación de energía. Esa recuperación de energía está relacionada, como les vengo diciendo, con el sistema nervioso, con la división parasimpática. Y esa división parasimpática, ustedes ven en la gráfica que incluye, recuerden que ustedes si lo ven muy pequeño le dan con control y el scroll del mouse, con eso pueden acercar y la pantalla o bajarla. Si están en el celular, pues con los dedos. Y estas terminales nerviosas, ya de la división parasimpática, están vinculadas con la región craneal, listo, con esta zona craneal y con la región sacra, que ya veíamos que es en la parte pues más de abajo, ¿cierto? Con esa región sacra del sistema, de la médula espinal. ¿Qué es lo que entonces ocurre con esta división parasimpática? Como tiene que ver con el incrementar la energía, ¿cierto? Como que la energía aumente, no que se la gaste. Entonces lo que hace allí es, por ejemplo, salivar, motilidad gástrica intestinal, secreción de jugos digestivos, aumento del flujo sanguíneo al sistema gastrointestinal. Eso lo que hace, en últimas, es que genera entonces que se estimule el sistema digestivo, no que se inhiba, que se contrae la vejiga, no que se relaje. Y se encarga sobre todo de que el organismo se mueva, de que el intestino grueso y el intestino delgado pues se muevan. Por eso el tema de la motilidad del sistema digestivo pues tan importante, que se genere toda esa activación. Y eso pues tiene mucho más que ver con la acetilcolina. ¿Listo? Esta división parasimpática lo que hace es que secreta acetilcolina y, por ejemplo, se contraen las vías respiratorias, se lentifica el latido cardíaco, no se acelera,
Entonces miren que hace como casi siempre lo contrario, pero el fin de esto es que el almacenamiento de energía sea pues cada vez mayor. Eh, Como les decía, pues tiene que ver con los pares craneales, en particular el nervio vago, que es el nervio 10, que ya sabemos que está relacionado, y pues básicamente secretan, ¿cierto? Secretan acetilcolina para que tengan en cuenta que esas zonas de nuestro cuerpo se mueven o no a partir de lo que es adrenalina, noradrenalina y acetilcolina. Y eso es muy importante como para que vayamos cerrando un poquito como el tema del sistema nervioso en función pues como de la estructura. Como les decía, pues ya complementando, el humano pues tiene mucha complejidad, pero yo quisiera como también como que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre con los elefantes, que es este cerebro acá, este encéfalo acá a la derecha, este es el de un elefante, este es el del humano, ustedes pueden ver, obviamente es más grande, sino que ahí están pues como en paralelo para que lo podamos comparar, pero observen las circunvoluciones en un elefante como son, ¿cierto? Muchísimas. Mientras que en el humano, pues obviamente son muchas, pero parece un poco más liso. Miren ese cerebelo tan gigantesco y el cuerpo calloso, pues también acá, recuerden que acá en la mitad, ¿cierto? Entre los dos hemisferios, pues no tan unido como en los humanos, ¿cierto? No tan prominente. Y también en los delfines, que es de un tamaño muy similar al del humano, realmente miren que mientras que por cada 4 circunvoluciones en el humano, en el delfín podemos encontrar 5 o 6. Y eso, pues obviamente, siempre llama mucho la atención, pues como lo que hay pues allí, ¿cierto? Entonces, bueno, y además, pues que en los delfines la configuración cambia. O sea, recuerden que acá estamos hablando de evolución. Yo sé que acá hay personas con creencias religiosas muy arraigadas, pero es importante, por eso el conocimiento nos aleja de la ignorancia, que a veces se promueven desde ciertos lugares. Entonces, mientras haya más apertura al conocimiento, es la invitación que les tengo. Y con los delfines ocurre algo muy bonito, y es que los delfines son unos seres sociales. Recuerden que los delfines son mamíferos y son mamíferos con una evolución muy, muy avanzada, ¿cierto? Lo que son los mamíferos acuáticos, además que son bien pocos, entonces evolutivamente han desarrollado sus propias características. Y el sistema nervioso de ellos no tienen lóbulos frontales tan prominentes, sino que han desarrollado un melón, algo que se llama melón, que es como grasa, pero que eso permite capturar información auditiva. Y acá hay algo muy interesante y es que toda la parte auditiva que tienen los delfines se encuentra muy en el centro, pero la parte visual, ¿cierto? El área visual, digamos, primaria en los delfines está justo al lado del área auditiva. Esto es muy bonito, es muy diferente a como lo tenemos nosotros en los humanos, aunque pues también hay cierta relación, pero no tan grande. Y en el temporal, pues una parte es visual y otra parte es auditiva, pero no a nivel primario. Y lo que se cree es que eso en los delfines permite traducir sonidos a imágenes e imágenes a sonidos. Básicamente como si fuera eh, una ecografía o un sonar, ¿cierto? Así como un submarino, que se lanzan unos sonidos y que luego se devuelven. Entonces, eso generaría como a partir del sonido, como una imagen de lo que está ocurriendo y los delfines pues tienen un control impresionante de los océanos, ¿cierto? Lo que son pues ballenas, delfines, en particular pues, las orcas, por ejemplo, y eso pues ya hay muchas cosas ahí muy, muy raras, pues y muy interesantes además de analizar, quienes les interesen pues como estas cosas, hay una línea de la psicología que se llama psicología comparada, que es la psicología animal. Es que no se le nombra así psicología animal, pues porque el ser humano también es un animal, sino que es como de otros animales. Es ese antropocentrismo que nosotros tenemos también, que a veces creemos que nosotros no somos animales, pero efectivamente lo somos. Y obviamente tendríamos allí una configuración muy bonito y muy, muy diferente, ¿cierto? Bastante diferente, pero pues que tiene propósitos de adaptación al contexto,
al terreno en el que estamos. Miren en el caso de los elefantes, que ellos tienen rituales de muerte muy complejos, ellos tienen cementerios específicos, ¿cierto? Los cementerios de elefantes. Y ustedes pueden buscar, pues, como toda esa información para que miren la complejidad en la que estamos. Esto es temas de movimiento, temas de espacialidad muy importantes, pero pues tenemos una gran cantidad de información que no debemos ser como indiferentes a ella, sino antes darle como más y más fuerza, ¿cierto? Como tener todo eso muy, muy potente. Vamos a ver un pequeño video. Ese video es de una youtuber que se llama Antroporama. A mí me gusta mucho realmente. Yo se los voy a poner. El video pues dura, es una reflexión. Se llama Los genios que apenas tenían cerebro. Y, y es un cuestionamiento muy interesante para que lo tengamos nosotros ahí muy, 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 muy presentes. Entonces les voy a compartir y en 10 minuticos nos volvemos a ver. ¿Listo? Voy a habilitar el sonido y los subtítulos por si hay alguna cosa. En el vídeo de las gemelas Hogan vimos qué pasa cuando hay más de un cerebro dentro del mismo cráneo. Pero, ¿qué pasa cuando en un cráneo hay menos cerebro del que debería haber? En plan, que apenas hay cerebro. En diciembre de 1980, la revista Science lanzó un artículo que llevaba como título una pregunta cuanto menos llamativa y desafiante. ¿Es tu cerebro realmente necesario? La pregunta la lanzaba el neurólogo británico John Lorber, y con ella hizo alzar las cejas y fruncir el ceño de más de un especialista en este nuestro querido órgano. Pero no se trataba de una pregunta retórica ni filosófica de ningún tipo, tampoco era clickbait de la época. Era una pregunta que iba totalmente en serio. ¿Cómo podía ir en serio esta pregunta? ¿Cómo no va a ser necesario todo nuestro cerebro? ¿Estaba este neurólogo borracho? Pues no, lo que pasaba es que John Lorber se había cruzado en su consulta con casos extraordinarios. Personas que no tenían apenas cerebro pero que llevaban una vida completamente normal, o que incluso mostraban habilidades por encima de la media. En este artículo de Science se puede leer sobre uno de los casos más llamativos que pudo conocer John Lorber. Hay un estudiante en esta universidad que tiene un cociente de 126. Se ha graduado con honores en matemáticas y socialmente es completamente normal. Y aún así el chico se puede decir que no tiene cerebro. Cuando le hicimos un escáner, vimos que en lugar de los 4,5 centímetros de tejido cerebral que se suele ver entre los ventrículos y la superficie, solo había una fina capa de 1 milímetro o así. Su cráneo estaba lleno de líquido cefalorraquídeo. Sí, el cerebro de aquel muchacho se veía tal que así. Toda esta enorme mancha negra era un hueco. Cociente de 126, graduado con honores en matemáticas, completamente normal. No tiene cerebro. Cociente de 126, graduado con honores en matemáticas, completamente normal. No tiene cerebro. ¿Me explicas? Los casos que estudió John Lorber son casos de hidrocefalia. Esta condición ocurre cuando se acumula excesivo líquido cefalorraquídeo en el cráneo, el líquido en el que está viviendo tu cerebro, que lo protege y cuida. Esta acumulación hace que los ventrículos, el sistema de alcantarillado del cerebro, se hinchen y excedan su tamaño normal. De ahí surge el enorme vacío que se observa en los escáneres que hemos visto. Se trata de una condición muy peligrosa, pues implica un aumento de la presión craneal y daños en el tejido nervioso que pueden ser fatales. A veces la hidrocefalia viene de nacimiento, y debido a la laxitud del cráneo infantil, da lugar a la característica señal de esta enfermedad, una cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo. Si no se trata, puede ser una enfermedad letal, y en caso de supervivencia puede causar retraso cognitivo grave porque tu cerebro en estas condiciones no puede desarrollarse convenientemente, y puede resultar dañado irreversiblemente. Hay que ayudar al cráneo a drenarse, a achicar agua, para que pueda sobrevivir. Pero algunos pacientes, como los de Lorber, se las han arreglado para llegar a la vida adulta con el cráneo prácticamente lleno de líquido y con el cerebro totalmente desfigurado, sin presentar aparentemente mayores problemas. Son capaces de tener una vida normal, e incluso sacarse carreras chungas teniendo literalmente la cabeza hueca, o al menos más hueca que el común de los mortales.
En el documental que hizo Yorkshire Television en 1982, bautizado igual que el artículo, podemos conocer a alguno de estos pacientes: Sharon, Roger y Stephen. Vemos que a pesar del enorme vacío que muestran sus escáneres cerebrales, no notas absolutamente nada raro en sus conductas. Son personas lúcidas, inteligentes, que se desenvuelven bien y no necesitan ayuda para vivir. Hablan, ríen, leen, estudian, trabajan, se desenvuelven perfectamente a pesar del enorme hueco que existe en sus cráneos. Nada en su comportamiento te haría sospechar que dentro de su cabeza hay algo diferente. Lorber explica con este cerebro hidrocefálico que tiene en su despacho cómo se vería en vivo el cerebro de estos pacientes. Indicó en el artículo que incluso dentro del grupo con hidrocefalias más pronunciadas es fácil encontrar casos de cociente intelectual superior a 100. Es decir, que según su propia experiencia, personas que viven con un cerebro tan hueco como este pueden resultar tan inteligentes como alguien con un cerebro completo. Pero Lorber no es el único que ha tratado con estos casos alucinantes de hidrocefalia. Otros pacientes han maravillado a los neurocientíficos en la misma medida, como este hombre de 44 años, casado y con 2 hijos, con un cociente intelectual bajo pero dentro de la normalidad, cuyo síntoma en su visita al médico era una leve debilidad en la pierna izquierda. La imagen habla por sí sola y se publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet con el curioso título El cerebro de un oficinista, poniendo en relevancia que este hombre, a pesar de la escasa masa cerebral con la que aparentemente cuenta, es capaz de llevar una vida normal. Más allá de lo impactante que resulta observar el interior de su cráneo, estos casos extraordinarios son relevantes porque nos gritan una cosa a la cara. ¿Estamos tan seguros de que todo nuestro encéfalo es tan indispensable? Las preguntas que nos asaltan cuando contemplamos esta colección de enormes huecos dentro de un cráneo son muchas. ¿Cómo puede alguien con tan poco tejido cerebral llegar a funcionar tan bien e incluso un poco por encima de la media? Si un cerebro con tan poca masa puede llegar a almacenar tanta información como uno normal, ¿no estarán los neuroexpertos equivocados en cosas muy básicas? ¿Significa esto que esta enorme máquina que tenemos aquí dentro es un derroche de energía y recursos porque podríamos estar funcionando con mucho menos? Dicho de manera sencilla, ¿los pacientes del Lorber nos están gritando que en realidad no conocemos nada sobre el cerebro? ¿Tenemos que reescribir los manuales de neurociencia de cabo a rabo? Algunos investigadores llaman a la calma y opinan que en torno a los casos de Lorber hay mucho dramatismo y sobrereacción. Sí, las imágenes son impresionantes, los ventrículos son ciertamente enormes, pero hay un problema. Lorber no llegó a publicar nunca detalladamente sus investigaciones. Critican a este neurólogo. Quiero que presten especial atención a esto que ella va a decir acá. ¿Listo? Lo poco preciso que es al describir a sus pacientes, y critican a los medios lo mucho que se emocionan cuando hablan de ellos. Los únicos datos que tenemos sobre estos pacientes son los que se indican indirectamente en el artículo de Science o en el documental citado, pero no contamos con los estudios detallados de estos escáneres. Quizás los cerebros de estos pacientes escondían más masa cerebral de la que dejaban entrever las imágenes publicadas, que había más cerebro en sus cráneos del que Lorber decía que había. Cabe preguntarse qué es lo que le había pasado a esos cerebros, cómo les había afectado el crecimiento gradual de los ventrículos. ¿Lo había destruido o simplemente lo había aplastado? ¿Se había cebado especialmente con un área y salvaguardado otras? En estudios de inducción experimental de hidrocefalia se ha visto que el crecimiento gradual de los ventrículos afecta sobre todo a las conexiones de largo alcance de las neuronas y a sus dendritas. Es decir, inutiliza masivamente a muchas de estas células. Pero bueno, como no se ha estudiado a nivel microscópico el cerebro de estos pacientes, en realidad no sabemos nada de lo que pasaba ahí dentro. Tampoco contamos con algo tan básico como el estudio detallado de la conducta de estas personas, ni con sus test de inteligencia. Solo podemos contar con lo que Lorber nos quiso contar en el artículo de Science, que ni siquiera era un artículo de investigación, sino un reportaje de prensa. Hay que decir que mantener esta visión escéptica está muy bien, pero también hay que decir que es rebatible. Es evidente que los pacientes de Lorber tenían el cerebro muy comprometido. Es verdad que no podemos saber en concreto cuánta masa cerebral tenían, pero lo que resulta innegable es que tenían bastante menos que la que tiene alguien con un cerebro normal. Además, existen otros reportes, esta vez sí bien detallados, de personas que por otras causas han nacido sin grandes partes de su cerebro y son capaces de vivir más o menos con normalidad. Un ejemplo es esta niña que nació solo con medio cerebro, pero no lo supieron hasta los 3 años y medio cuando tuvieron que hacerle un escáner por haber padecido algunos ataques epilépticos. Le falta todo el hemisferio derecho desde nacimiento, pero salvo por una ligera debilidad en la mano izquierda, su desempeño ahora a los 10 años es totalmente normal. Y le falta medio cerebro.
O esta mujer que hasta los 24 años no supo que no tenía cerebelo, ese cerebro pequeñito que tenemos en la parte inferior del encéfalo. Se trata de un caso de agenesia cerebelar en donde existen algunos síntomas motores y problemas relacionados, pero su estado no permitía intuir que en realidad le faltaba todo el cerebelo. Casos como estos, bien documentados, dan pie a opinar que los de Lorber no son exageraciones ni fantasías tan grandes. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la pregunta que queda por resolver es una. ¿Cómo pueden ser estos casos posibles? ¿Cómo puede tan poco cerebro dar para todo? El propio Lorber indicó que lo que demuestran sus casos es que el cerebro es un órgano tremendamente redundante, que lo que importa no es tanto la cantidad del tejido, sino la calidad del mismo, el cómo se organice. Algunos investigadores también ven plausible que alguien con tan poca masa cerebral pueda sobrevivir. Indican que si son casos en donde el aumento ventricular ha sido gradual y durante el desarrollo, el cerebro ha podido adaptarse a este reto y reconfigurarse con éxito. Es decir, opinan que la tremenda plasticidad del cerebro infantil puede explicar estos casos. En el vídeo de las gemelas pudimos ver la tremenda magia que puede ocurrir durante el desarrollo. Así que... Pero bueno, al final estas respuestas son pura especulación. Y sacar la plasticidad y la redundancia es sacar los comodines de la neurociencia. Lo que seguro que nos indican estos casos es que todavía nos queda mucho por conocer de este maravilloso órgano. Es una pena que no hayamos podido estudiar en profundidad estos casos. En cualquier caso, los pacientes de Lorber deben ser considerados como remarcables excepciones. Así que si tienes la oportunidad de volver a nacer, yo te recomiendo que nazcas con cerebro, por lo que pueda pasar. Hasta aquí este vídeo sobre los pacientes de Lorber y otras excentricidades de la naturaleza. Si a ti te gusta rellenar los huecos de tu cerebro con las mayores curiosidades de nuestra especie, no olvides suscribirte al canal. ¿Qué comentarios tienen frente a ese video? ¿Qué piensan de esto? ¿Ya habían visto el video? ¿Ya conocían a la youtuber? No, profe, pero me parece muy interesante y un poco complejo como una persona que nada más tiene medio cerebro o que tiene deficiencia de una de las partes de él que pueda funcionar normal. Ujú. ¿Alguien más? Profe, pues, o sea, cada parte del cerebro tiene su función, entonces una persona cómo va a ser normal si no tiene esa parte, pues, sí, es como un poco confuso. Ujú. Sí, de hecho, pues por eso les decía que pusieran atención a la parte, pues como final. Pero bueno, Juan Camilo abrió el micrófono, de pronto quieres hablar. Profe, pues como mencionaban las gemelas, no sé si hablaban las dos, no, solamente vi una. Pues en realidad lo que ellas mencionan es muy acertado. Pues el cerebro es un órgano demasiadamente, extremadamente complejo y para poder determinar este grado de complejidad o digámoslo así, de determinar si estas personas por Lorber, pues los pacientes de Lorber en realidad sí tenían una vida normal, pues tendría que haberse estudiado con esa profundidad con la que se menciona. Pues es que no sé, es plausible o implausible el ver ese tamaño o ese gran hueco que se formaba en los pacientes del Lorber y cómo eran capaces de tener esa vida normal, o sea, qué había de inherente en ellos, o si era verdad de que ese corte como tal que mostraba Lorber si era en realidad el contenido cerebral que tenían estas personas. Entonces, para poderlo determinar, o sea, es un campo donde habría que estudiarlo con mayor profundidad y, pues, claro, imagínate nosotros poder sobrevivir con esa gran porción de cerebro como lo mencionaba en sus pacientes. Ujú. Sí, sí, es bastante, incluso pues el tema ahí es que no hay evidencia de eso que Lorber hizo. De hecho, pues por eso el video me parece tan llamativo, porque a veces, pues algo puede ser plausible, pero realmente la evidencia no es tanta. En este caso ni siquiera hay evidencia, era más un documental. Pero obviamente, pues el análisis pues, que la youtuber hace es muy interesante, muy bueno, pero sí es bueno pues también que tengamos una visión crítica frente a esto.
No obstante, pues yo creo que es un cuestionamiento muy válido para poder hablar de todo esto, ¿cierto? Para poder tener como toda esa otra visión. Y ahí es donde se empata con lo que seguimos en la clase y es con el componente, entonces, bueno, ¿y esto qué nos quiere decir a nivel psicológico? ¿Cierto? Porque pues, ¿cómo vamos a mirarlo más allá? Y para ello, entonces, enlazamos con lo que se llama psicofisiología, ¿cierto? La psicofisiología como como ese estudio relacionado con el funcionamiento del organismo y, y obviamente, pues como en general, ¿eso qué quiere decir a nivel psicológico? Se los comento es porque en general la psicofisiología es como la base de la psicología. Cuando ustedes, seguramente ustedes recuerdan pues como el, el, el curso de filosofía e historia de la psicología, realmente la psicología nace directamente desde la fisiología, ¿cierto? Con Wundt, con Wilhelm Wundt. Nace allí con el laboratorio de psicología, que era un laboratorio de psicología fisiológica. De hecho, pues lo que hace Wundt es que él publica un libro antes de fundar el laboratorio que se llama Principios de Psicología Fisiológica. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante? Porque acá nos estamos, digamos, llevamos el asunto, es que la psicología surge desde acá, nace realmente desde acá, el nivel científico se asigna o se otorga pues como en esta misma perspectiva, y se generan marcos teóricos y todo lo demás a partir de estas visiones. En psicofisiología, pues hay muchos temas que uno puede mirar, pero sobre todo es la interacción entre los componentes psicológicos y los componentes del funcionamiento de nuestro cuerpo. En general, muy en general, funciona o habrá que tener en cuenta los componentes en psicofisiología, como les decía, habrá que tener en consideración qué es lo que nuestro funcionamiento del cuerpo nos da, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está marcando? ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Y por eso, pues, entenderíamos como todo este funcionamiento más completo. Entonces, por eso, más que establecer, y acá pues veo la pregunta que pone Aya, ¿cierto? Sobre la diferencia entre personas con cerebro normal y que no lo tienen su totalidad. Claro, por eso pues todo el componente de la psicofisiología es tan importante, no solamente orientarnos, pues no solamente orientarnos en este mismo componente de la anatomía, sino en el componente del funcionamiento. Entonces, hacia allá es donde deberíamos centrarnos. Lo primero es entender que de lo que vimos ahora del sistema nervioso autónomo, eso nos está mostrando mucho componente de la activación mental. Es decir, no quiere decir que si es que nuestro corazón late más rápido, más débil, vamos a pensar de una manera diferente. No, es que nuestra actividad mental va a modificar, va a poder observarse en el funcionamiento de todo lo otro. Es decir, es una interacción entre ambas cosas, pero en este caso se habla más de psicofisiología y no de fisiopsicología. Tengan en cuenta ese orden. Es porque cuando hablamos de psicofisiología es porque la actividad mental, la actividad psicológica, va a mostrar unas consecuencias a nivel fisiológico. Entonces nosotros podemos analizar eso fisiológico y centrarnos en aquellas características psicológicas, ¿cierto? Poder inferir actividad psicológica a partir de actividad fisiológica. Eso es, digamos, muy importante. Entonces, lo primero es mirar, o el primer sistema que vamos a mirar es el sistema cardiovascular, la actividad cardiovascular, es decir, nos centramos en el corazón. El corazón, definitivamente es un órgano fundamental, es un órgano súper importante. Tan importante es, pues, que es como el centro. Antes se pensaba incluso que el corazón era el centro de la actividad mental.
Recuerden que digamos, los griegos pensaban que realmente por allí era donde estaba canalizada la actividad del alma, y eso lo notaban mucho por el tema de las emociones, porque cuando una persona, digamos, estaba melancólica o triste, entonces el corazón era como más débil, más lento. Una persona que tenía miedo, que tenía otras cosas, pues el corazón era más rápido. Entonces, eso casi que era una evidencia indiscutible en esa época, eh, sobre el corazón, ¿cierto? Sobre que el corazón era el centro de la actividad del alma. Eso, pues, da lugar a pensar muchas cosas adicionales. Muchos términos están vinculados con eso. Yo ahorita, pues, les comentaba al otro grupo de las 8 el tema ¿cierto? De la palabra recordar, la palabra, pues, recuerden que la palabra que tiene que ver con corazón es cardio. ¿Listo? Cardio. Y eso sí tiene mucho que ver con términos como recordar, porque definitivamente sí tiene como esa, digamos, esa característica, y es entonces que recordar es pasar otra vez por el corazón las cosas, ¿cierto? Como volver al corazón, y todo eso, pues, son términos que claramente en este momento no tienen el mismo, son como herederas de esos términos, pero que no necesariamente pues significan lo mismo en la actualidad. Pero es importante hacer notar pues que ya habían unos entendimientos, unas perspectivas allí. El corazón es un órgano que lo encuentran en todo el pecho, en la parte torácica, y que pesa entre 200 y 425 gramos, pues obviamente puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del cuerpo de cada cual, pero pues para que tengan más o menos una idea de qué tan grande es, más o menos como el puño cerrado de cada uno de ustedes, es algo proporcional. Hay diferentes proporciones en el cuerpo, bien interesantes. Es decir, pues básicamente estamos hablando de un órgano que pesa un poquito menos de 1 libra, pero que hace mucho. Esto es súper importante tener ese órgano. Eh, Obviamente, pues en términos más generales hay una gran cantidad de estudios y demás, pero ese órgano, como les decía, es un órgano que es fundamental, digamos, por ahí circula la sangre. Esa sangre, lo que va a hacer allí es sobre todo, o lo que va a pasar con este sistema cardiovascular, es que distribuye oxígeno y nutrientes al organismo, pero también recoge el dióxido de carbono y otros productos pues como de desecho, y los va a llevar pues al exterior del cuerpo, haciendo que la temperatura corporal se regule, y finalmente transporta hormonas y otras sustancias a otros órganos de destino, ¿cierto? Eso es como las principales funciones. ¿Cómo se realizan esas funciones? A través de la sangre. Entonces el corazón lo que va a hacer es que va a mover la sangre, ¿listo? Y la va a limpiar. Entonces eso es lo primero que aparece allí. ¿Dónde está el corazón realmente? La gente piensa que está a la izquierda, que es porque más lo sienten allí. Sin embargo, el corazón lo vamos a encontrar, sobre todo, voy a poner por acá esta imagencita al frente. El corazón lo vamos a encontrar, esperen que se me agrandó mucho. Lo vamos a encontrar no en la parte izquierda, que muchas personas creen que así es, y ustedes dirán, pero esto es tan mentiroso, yo sí lo tengo a la izquierda. No, realmente lo tenemos es una tercera parte en la zona derecha, o sea, en toda la mitad, pero entonces tenemos como una división. Una tercera parte del corazón lo vamos a encontrar como sobre la derecha, o sea, si trazamos una línea en toda la mitad, y 2/3 partes lo vamos a encontrar hacia la izquierda. Y lo otro es que no va a estar en una posición como horizontal, como alineadita, ¿cierto? Como una cajita, sino que va a estar como en diagonal, como un poquito en diagonal, pero en la forma en que en la parte, digamos, que está a la derecha, está un poquito hacia atrás, y la parte izquierda del corazón va a encontrarse un poquito más hacia en punta. ¿Listo? Igual el corazón está muy protegido. Ustedes saben, pues allí el esternón, las costillas, todo eso pues va a estar muy protegido. Sin embargo, pues es un tamaño pues bastante considerable. A la derecha del corazón tenemos el hígado,
que es bastante grande, muy grande, pero que va a estar, pues obviamente, interactuando, ¿cierto? Hay otros órganos interactuando allí. Otra característica que ustedes van a ver en las gráficas, en las figuras, es que vamos a encontrar un color rojo y un color azul. ¿Alguien sabe qué significan esos colores? No sé, ahí dice. Pues es como para diferenciar los diferentes ductos del corazón, como son las arterias, la vía arterial y la vía... Se me escapa el otro nombre. Las venas. Venas. Venas, las arterias y las venas. Ajá. Las arterias serían las azules y las rojas pues, serían las venas como tal. No, al revés. Las venas, pero venga, sí, muy bien. Sí, Pero sí, muy bien. pero es por ahí. Esos colores son simplemente como orientaciones, porque pues la sangre no es así, ¿cierto? Sino que es una forma de ubicar el sistema vascular. ¿Listo? Vascular son tubitos por todas partes. ¿Listo? Entonces, algo muy importante, las venas se ponen en color azul y las arterias en color rojo. ¿Listo? En color rojo. Lo más importante en este caso es que las venas se dirigen hacia el corazón. Las arterias salen del corazón. ¿Listo? Eso es como lo principal. Entonces, tenemos nosotros un sistema, ¿cierto? Un corazón que no funciona solo, sino que necesitamos el sistema vascular, por eso se llama sistema cardiovascular, pero también que no va a funcionar solo del todo, sino que va a funcionar con los pulmones. Entonces, a veces se llama sistema cardiorrespiratorio, pero es porque todo está conectadísimo, ¿cierto? No es algo que funcione por aparte. Entonces, todo este sistema lo que nos va a mostrar es el funcionamiento. Entonces, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué tiene el corazón? El corazón recibe sangre y manda sangre. Eso ya lo acabamos de mencionar. Entonces, dentro del corazón, es decir, acá tenemos a la izquierda, pues obviamente, una figura del corazón, y acá, pues como si lo hubiéramos abierto, más o menos como está acá. ¿Listo? Como si hiciéramos, pues, como un corte allí bien agresivo. Entonces, básicamente está eso ahí. Lo que sí es importantísimo es que tendríamos 4 grandes cavidades, todas llenas de sangre. Entonces tenemos arriba, la parte superior, tenemos las aurículas y en la parte inferior tenemos los ventrículos. Las aurículas son más pequeñas, ¿cierto? Son más pequeñitas y los ventrículos son un poco más grandes. Y la sangre entonces va a llegar, recuerden, por una vena que es muy importante, que se llama la vena aorta. Perdón, la vena cava. La vena aorta es de las arterias. Entonces, la vena cava, ustedes ven incluso en la imagen de la izquierda, la parte superior y la parte inferior. Entonces, van a llegar por 2 lugares diferentes, pero es la vena cava inferior y la vena cava superior, y va a llegar a la aurícula derecha, toda esa sangre. Esa sangre viene del cuerpo, viene del resto del cuerpo, y es una sangre que ya está sin oxígeno o con muy poco oxígeno, ya sin nutrientes, entonces tiene como, pues tiene el dióxido de carbono, tiene un montón de desechos, entonces esa sangre va a llegar acá a la aurícula derecha. A la aurícula derecha, entonces, como está pues como muy vinculada, entonces va a empezar un camino, ¿listo? Va a empezar un camino en el que de la aurícula derecha la sangre va a pasar al ventrículo derecho. ¿Listo? Va a pasar al ventrículo derecho. Entonces, cuando va a pasar, realmente lo que va a ocurrir es que se manda esa información, se manda la información, pero va a haber como una compuerta que es una válvula y se llama válvula tricúspide. Se llama válvula tricúspide porque son 3 canales, son tres partecitas que hacen pues que obviamente se generen ese movimiento, ¿cierto? Que se abra y se cierre, ¿listo? Se abra y se cierre. Entonces, cuando pasa a la derecha, ¿cierto? De la aurícula derecha al ventrículo derecho, lo que se va a hacer es que se empieza
a llenar, ¿cierto? Esa sangre empieza como a tener una información para poder salir del corazón. Entonces acá esa sangre, muy importante, va a salir del corazón hacia los pulmones, mediante otra válvula que se llama válvula pulmonar, que se va a conectar con la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria sale, ¿cierto? La arteria sale del corazón. Esta sangre sigue siendo sucia, por así decirlo, y va a los pulmones, y observen acá a la izquierda, entonces va al pulmón derecho y al pulmón izquierdo de la figura. Si estamos en la otra posición, pues, bueno, ya ustedes saben, pues, como la izquierda y la derecha serían relativas, pues, como a la posición de la persona. Pero tendríamos nosotros, entonces, que esta información, ¿cierto? Esta información va a ir a los pulmones. ¿Qué va a pasar en los pulmones? En los pulmones, ustedes ven entonces que la arteria pulmonar se empieza a dividir y se va a ir por todas estas zonas, ¿cierto? Por los bronquios y demás, se va por todo lado, porque esa sangre va a empezar a interactuar y todo ese dióxido de carbono llega a los alveolos y se va el dióxido de carbono y esa sangre retoma el oxígeno que tenemos ya por nuestra respiración. Cuando aspiramos, tomamos muchas cosas, pero en general lo que hacemos es que necesitamos oxígeno, algo de nitrógeno y demás, pero oxígeno. Si el aire está muy sucio y demás, pues obviamente va a influir. Por eso es tan importante también como una buena respiración. Imagínense, la gente que fuma, imagínense lo que hacen. Es como interrumpir deliberadamente este proceso, porque entonces llega todo ese aire, llega con cochinada. Entonces, ¿qué va a pasar en la sangre? Pues se va a llenar de cochinada. Es decir, el proceso que buscamos es que se llene de oxígeno. Y resulta que tiramos el dióxido de carbono y empezamos a respirar o más dióxido de carbono si estamos al lado de esos buses horribles o cuando un carro pues no está funcionando bien, una chimenea, un asado, bueno, cualquier cosa. Entonces nos llenamos de más cosas. Si fumamos nos llenamos de más cosas. Entonces al final estamos como atentando nosotros, ¿cierto? Atentando pues como contra nosotros mismos y eso se vuelve pues como algo bastante como absurdo, diría yo, el mismo daño que nos estamos haciendo pues como a nuestro cuerpo. Pero bueno, digamos que ya cada cual, bueno, como les decía ahorita, el conocimiento nos tiene que dar como mejores decisiones. Entonces, eso lo hacemos, el cuerpo sigue funcionando y ya por medio de estos capilares sanguíneos, pues entonces ya digamos, todo este componente de la sangre, ¿cierto? Ya directamente lo que vemos es que se devuelve al corazón, se devuelve al corazón por unas venas, que serían las venas pulmonares. Entonces, ¿qué son estas rojas de acá? ¿Cierto? Son estas rojas. Recuerden que las venas van al corazón, pero en este caso de los pulmones al corazón ya llegan con oxígeno, ya llegan bien como dicen por ahí, pues, como ya llegan, ¿cómo es que es? Melas, porque ya se está teniendo una sangre muy, muy buena, ¿cierto? Como que ya por fin se salió de esa cochinada y obviamente se logró tener un mejor componente, ¿cierto? Se logró tener pues por fin una sangre buena. Entonces eso llega por medio de estas venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. Listo, llega a la aurícula izquierda. Miren qué tan interesante lo que hace el cuerpo. Llega a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, entonces ya acá tenemos sangre con oxígeno de esa aurícula, entonces va al ventrículo izquierdo mediante otra válvula que se llama válvula mitral. La válvula mitral, entonces, lleva la sangre al ventrículo izquierdo. En estos casos, siempre que llega la sangre al ventrículo, el ventrículo se expande, ¿cierto? El corazón se expande, ese es el famoso latido, sino que pues miren que es un poco más complejo de que simplemente se expandió y ya porque sí. Y el ventrículo izquierdo, entonces acá pues ya se termina de llenar y retomar pues como otras cosas y va
hacia el resto del cuerpo, porque va a ir a esta arteria, a la aorta, eso a la aorta, y eso es por la válvula aórtica. ¿Listo? Y miren acá a la izquierda, tan grande que es, y va a generar, pues, como tanto hacia la parte superior como la parte inferior, porque va a llevar la sangre de una forma muy, muy amplia. Entonces, miren que pues, van a ir unas arterias, van a ir al cráneo, a las extremidades, y obviamente, pues, como a las piernas, bueno, y demás. Y obviamente se va a generar, pues, como mayor variación. Así funciona el corazón, ¿cierto? Esto es en general el funcionamiento del corazón. Y ese funcionamiento, esto que va a ocurrir ahí, ocurre de 60 a 100 veces por minuto. Claramente eso varía, eso tiene muchas variaciones que hay ahí, pero ese movimiento de la velocidad y demás, recuerden que estamos hablando de la división simpática, y cuando se disminuye la frecuencia, la frecuencia de eso es la división parasimpática. Y por eso pues tan importante también entender todo como en ese sistema completo, ¿cierto? Ese sistema amplio. Para que esto funcione, básicamente estamos hablando de la noradrenalina o la norepinefrina. Incluso, pues ustedes seguramente han visto en la televisión y demás, que llegan y ponen que pues como que cuando el corazón se detiene, entonces dicen, ay, no sé cuántos, ¿cierto? Necesitamos norepinefrina. Claro, es porque lo que hace es que activa eso, ¿cierto? Le da más energía, haciendo pues que se tenga que mover. Obviamente, pues a veces no funciona, bueno, o tiene un efecto pues diferente, pero es porque también lo que ocurre es que hay personas, por ejemplo, que comen mucha grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de acá, como hay mucha grasa alrededor, listo, en la zona posterior, pues en la zona externa, entonces se llenó de grasa. ¿Qué pasa con la grasa? Pues la grasa hace que sea más lento, entonces el corazón requiere más como potencia, entonces requiere que haya más fuerza, como les acabo de mencionar, y resulta que hay mucha grasa, que todo eso está ahí como enlentecido, entonces se generan los infartos, ¿cierto? Se generan problemas ahí muy fuertes, y ya pues es donde empiezan los otros problemas cardíacos. Entonces ustedes dirán, bueno, y por eso es que también se recomienda a que no fume. Pues ¿por qué recomiendan que no fume? Pues ya ven por qué. Porque se está afectando todo eso. No coma muchas grasas, pues ya ven que por qué se está diciendo eso, porque es que en última la grasa se empieza a acumular por todas partes, y en todo el sistema vascular, pues si en las paredes hay grasas y muchas otras cochinadas, pues al final la sangre no va a fluir. Si la sangre no fluye, este proceso no va a ser tan adecuado, porque entonces se va a quedar la sangre por ahí retenida en alguna parte, haciendo que o haya pues como un problema de circulación en algunos lugares, o que se generen pues problemas más complicados, porque entonces si llega un pedazo bien grande por acá dentro del corazón, pues eso se empieza a quedar, eso se absorbe, pero empiezan a quedar residuos. Entonces el corazón es muy delicado, y en general todos los órganos pues funcionan todo el tiempo, pero lo que hacemos es como dañarlo, pues finalmente dañarlo. Entonces les invito también a que piensen muy bien cuando ustedes vayan a fumar, e incluso ustedes dirán, ay, pero es que yo fumo solamente marihuana, que es que eso es muy sano. Pues no es tan dañino como la nicotina, pero eso es malo. O sea, finalmente, pues incluso no lo llevemos a un terreno moral, simplemente es que es meter al cuerpo un montón de cosas raras, con afectaciones completamente imprevistas, y bueno, ya pues se sabe, pero incluso pues son sustancias que, por ejemplo, en el caso de la marihuana, disminuye la sinapsis, ¿cierto? La velocidad de la sinapsis. Entonces uno dice, no, qué gracia. Pero en el caso mío, pues, yo es que soy bobo, pues voy a hacer eso, ¿como para qué? ¿Cierto? ¿Me voy a embobar solo? No, pues para eso, pues simplemente no, pues hago otra cosa, ¿cierto? Hago otra cosa, voy a un culto o algo así, ¿cierto? Si quiero pues como que mi cerebro no esté funcionando como súper bien.
pues puedo ir a otros lugares en donde me aleccionen, me metan ideologías, que no piense por mí mismo, pero definitivamente, pues para mí es muy equiparable, pues como ser marihuanero empedernido a cualquier otra de esas actividades de lavado de cerebros. Pero bueno, ya esa es mi percepción, obviamente es completamente personal. Seguramente ustedes dirán, ay, este sí habla charro, pero de otras cosas, pero es importante que lo tengan en cuenta. Evelyn, recuerden levantar la mano, que así yo me doy cuenta más fácil. ¿Listo? Evelyn, ¿hablaste? No, profe. Ah, bueno, es que vi el micrófono abierto. Bueno, entonces, miren lo potente que es el corazón. Tenemos muchas cosas ahí y funciona de esa manera. Entonces, todo este movimiento genera unos potenciales de acción, es decir, el movimiento genera electricidad, cualquier movimiento. Y esa electricidad se puede capturar, se puede captar, ¿cierto? Como visualizar. Obviamente esto también lo podemos ver en vivo y en directo. Cada vez hay más insumos. Hay, por ejemplo, fenómenos o aparatos de ecocardiografía. Son más o menos recientes. Se han popularizado cada vez más. Pero eh, sí tendríamos pues como otros métodos más sencillos incluso, que sería el método de la electrocardiografía. Electro pues por electricidad, cardio pues de corazón y el tema grafía porque antes se dibujaba, ¿cierto? Era con tinta o con carbón que se generaban pues los dibujos del movimiento. Ya ahorita pues con la tecnología no se hacen dibujos así, sino digitales, y eso es lo que genera pues una electrocardiografía. Entonces, esa electrocardiografía permite analizar ese funcionamiento en cada una de estas partes. Un detalle importante es que, aunque parecen estar al tiempo los dos ventrículos, el movimiento de los dos ventrículos, realmente hay una desincronización muy leve, porque pues el movimiento es constante, ¿listo? Pero un detalle importante, no es que sea todo el tiempo, sino que son como por fases, sino que es muy rápido. De hecho, pues tan rápido, ustedes pueden ponerse la mano en el corazón y van a ver pues como, pues van a sentir algo ahí. Recuerden que es mejor que no la pongan a la izquierda del todo. De hecho, pues las mujeres, por el tema de los senos, pues normalmente no lo pueden sentir tanto, pero si lo ponen la mano más al centro, sí se dan cuenta de ese movimiento. Si ustedes respiran profundo, bueno, todo eso ayuda ahí. Entonces tenemos que esos trazos de energía se pueden visualizar, o sea, los podemos capturar. Y los podemos capturar a partir de un electrocardiograma, ¿cierto? De un aparato de electrocardiograma o electrocardiografía. Y lo que genera es el dibujo se llama electrocardiograma. Eso lo podemos generar ya pues directamente en laboratorio, en otros lugares. Y lo que se estaría mirando entonces es este dibujo que ustedes ven ahí en la pantalla. Recuerden que lo pueden acercar o alejar con control y el scroll. ¿Listo? Entonces ustedes lo pueden ir mirando y tendríamos nosotros unas ondas. Recuerden que la electricidad o muchas otras cosas se permiten ver en ondas y tenemos unas ondas que se denominan con estas letras, es en el orden alfabético, o sea, no se enreden con eso. Digan, ¿cuáles letras? No, P, Q, R, S, T, U, incluso hay una que es U, pero no, casi no se ve. Pero son ondas así básicas, ¿cierto? Y en orden alfabético, P, Q, R, S, T. Listo, para que no se enreden con eso. Yo al principio yo decía, ¿cuáles que son? Y ya luego caí en cuenta que es que estaban en orden. Pero pues claro, como uno no le enseñan tanto de eso, de hecho pues en mi pregrado nunca vi esto, entonces menos mal las cosas van cambiando. Entonces lo que se permite ver es cada uno de estos movimientos del corazón genera un movimiento, ¿cierto? Genera electricidad, como les decía. Genera un movimiento específico de esa electricidad que se puede ver de esta manera. Entonces, lo primero, la onda P. La onda P nos muestra la activación de la aurícula. ¿Listo? En general, ¿cierto? Es decir, cuando la sangre llega, pues, y las aurículas se activan.
Y luego pasamos a 3 ondas que son un complejo, ¿cierto? Que están allí juntas, el complejo QRS. Entonces, la R es la activación máxima, la expansión máxima de los ventrículos. En las ondas Q y S, básicamente, ya es como el movimiento previo, ¿cierto? Como para que se expanda. Entonces, por eso se ve de esta manera, y esto es como lo ideal. Y la onda T es cuando los ventrículos se recuperan, es decir, cuando ya quedan como en su estado inicial. Entonces, el corazón va a pasar esto, ¿cierto? Entonces, onda PQRST, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, de 60 a 100 veces por minuto, y esto se ve así como ustedes ven acá en la pantalla, los latidos cardíacos normales. Entonces acá tenemos P, ¿cierto? P, Q, R, S, T, listo. PQRST, PQRST, como les decía, y cuando esto es de 60 a 100 veces por minuto. Si es más rápido de 100 veces por minuto, si el corazón late más rápido de eso, hablamos de la palabra que nos va a hablar de la rapidez. Y básicamente es rapidez del corazón, que significa o que se nombra como taquicardia. ¿Listo? Taquicardia. Taquicardia es cuando supera las 100 veces esto. Y cuando es, y se llaman latidos cardíacos rápidos. Cuando es menor de 60, se llama brady. ¿Listo? Bradicardia. Entonces, eso es un término que se utiliza cuando esos latidos son más lentos. Y ya, ¿cierto? Es eso. Cuando eso es como por aquí más rápido, por aquí más lento y no sé qué, que se ve como, que no se ve como en ese patrón regular, así sea rápido o lento, pero que a veces es rápido, a veces es lento, se llama arritmia, porque el ritmo no es el mismo, ¿cierto? No hay un ritmo claro. Entonces no es ni rápido ni lento, sino que a veces rápido, a veces lento, bueno, y demás. Entonces todas esas arritmias o dificultades en el ritmo se logran visualizar acá. ¿Listo? Y normalmente los latidos se notan mucho, es como en la activación de los ventrículos. Y ustedes lo pueden notar, y eso cuando se expande es el R. Entonces, todo esto se analiza incluso mucho más. Los intervalos RR, por ejemplo, o sea, los cardiólogos, los médicos estudian mucho en detalle todo esto, los intervalos entre cada una de las ondas, y por eso es que cuando se imprime en cuadritos. Y como les decía, pues esto es una actividad muy leve, pero lo que hace entonces uno, o lo que hacemos nosotros es con un electrocardiograma, es poder visualizar ese movimiento del corazón. Ese movimiento lo vemos nosotros, lo podemos visualizar con electrodos. ¿Qué son esos electrodos? Pues simplemente canales eléctricos, ¿cierto? Cables, y con unos receptores que nos permiten entonces capturar esa información y amplificarla. Lo que hace el sistema es que amplifica esa información eléctrica, porque si no, pues no la vemos. Entonces, tendríamos, bueno, si hacemos el experimento en laboratorio, bueno, se los digo acá pues porque ayer el gobierno extendió la emergencia sanitaria, entonces yo no sé qué decisión va a tomar la universidad, pues es algo completamente incierto, pero pues lo ideal es que hagamos prácticas de laboratorio en donde podamos ver estas cosas y ustedes, pues para que sepan, la idea es que pues, por persona, al menos tener tres electrodos de electrocardiografía desechables. Esta es una de las marcas más populares, 3M. Esto, por el otro lado, es un gel, pero realmente pues no es nada del otro mundo. Esto puede valer 300, 500 pesos. No sé cuánto habrá subido. Pues cada uno normalmente lo venden en paquetes, pero bueno, la idea es que ustedes consigan pues como 3 por persona. Realmente es barato, y estos cables sí los tenemos en el laboratorio. Listo, pues también tenemos electrodos desechables, pero como se consume tanto, se gastan tantos, entonces ahí lo ideal es que ustedes pues traigan ahí como su paquetico de electrodos desechables. Recuerden pues siempre con las normas de bioseguridad, si hacemos el experimento, vayan con guantes desechables, de estos blancos o estos que son azulitos, con la bata, por favor, bata de laboratorio.
pues de laboratorio, pues puede ser una bata pues de carnicero, no hay problema, eso finalmente similar, o de señora del servicio también funciona. Es simplemente como por protocolos de bioseguridad, su mascarilla y demás. Y esto, ustedes ven como un botoncito, se conecta a esta parte y con 3 electrodos es suficiente. Con 3 electrodos se pueden conectar. Estos son como incluso pues es como el lugar, es un protocolo, hay muchos más protocolos, pero este se llama el protocolo de, se me acaba de ir el nombre de Eindhoven, es el triángulo de Eindhoven, y es que se ponen 3 electrodos en las muñecas y en el tobillo. ¿Listo? Así como ustedes ven ahí en la figura. Muñecas y tobillo. Entonces, uno de ellos pues es un electrodo pues de tierra, un polo a tierra, y los otros realmente lo que hacen es que capturan la información. ¿Por qué se pone así? Porque se mira es el camino, ¿cierto? El camino que se toma o que se requiere para poder tener la información pues de las ondas. Y se entienden como derivaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, un electrodo se pone en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo, y el otro en la pierna izquierda. ¿Listo? Eso se llaman derivaciones. Y es así, en ese triángulo. ¿Listo? Entonces, lead es la derivación. ¿Listo? Lead 1, lead 2 y lead 3. La primera derivación es esa derivación horizontal. Entonces se ponen 2 electrodos activos, uno positivo, otro negativo. Se pone en la muñeca, listo, se pone en la muñeca, en la derecha y en la izquierda, y el electrodo de tierra se pone en la pierna. Listo, se puede poner en la pierna derecha, aunque ustedes acaben en la pierna izquierda. Obviamente son como protocolos que pueden variar. Lo ideal cuando uno hace un estudio es que siempre lo haga en la misma parte en todas las personas, no variarlos porque me dio la gana, no. Siempre mantenerlo en la misma parte. Esa es la derivación horizontal. La derivación 2, que es inclinada hacia la derecha, es que los electrodos se ponen, digamos los que son activos, en el brazo derecho y en la pierna izquierda. Y el electrodo de tierra se pone en la pierna derecha. Perdón, se pone en el brazo derecho. Entonces se utiliza pues como de esta manera. Y la derivación 3 es como inclinada hacia la izquierda y obviamente pues tiene otra configuración, pero eso es importante porque ustedes dirán, bueno, ¿cuál hay que poner? Dependiendo de lo que se requiera, pero normalmente se tiende a poner la derivada 2, que es como una de las más comunes en psicología o en psicofisiología, pero ustedes pueden utilizarlo como quieran porque la información es más o menos parecida. En psicofisiología, siempre es importante hacer la derivación 2, pues o es la que más se utiliza. La derivación 2, como les decía, entonces es brazo derecho en la muñeca, pues los 2 electrodos activos son brazo derecho con pierna izquierda y el electrodo de tierra pierna derecha. Entonces es como una forma ahí como adicional de tenerlo en cuenta. Pero pues se pueden poner en muchos otros lugares. Recuerden que es un protocolo más, son muchos más protocolos. Pero también tendríamos, por ejemplo, bueno, se estaría acá. Y también tendríamos otros protocolos, por ejemplo, de conectar 5, 7, 12 electrodos se pueden poner. Y esto depende, mientras más se pongan, es como para mirar problemas cardíacos, como funcionamiento del corazón muy específico, en zonas muy puntuales, y es más de cardiología. Pero ustedes ven que es muy diferente conectar los electrodos en la zona torácica o en las extremidades. ¿Listo? Cuando vayan a hacer el experimento, se los digo pues de una vez, es porque pues, la mayoría del grupo es femenino, ¿cierto? Son mujeres. Y obviamente el tamaño de los senos varía mucho. Entonces, lo ideal es que hagan en estas ubicaciones. Pero si el grupo es de mujeres, que pues además están como más confianza, digamos, se pueden utilizar otros protocolos de posicionamiento de electrodos para poder visualizarlo más y para que ustedes sepan pues, dónde se puede conectar. A veces estas zonas, ¿cierto? Como toda esta zona acá, a veces se pone un gel y ese gel, pues, a veces conecta mucho la energía, entonces hay que saber cómo en dónde se pone.
Igual, pues yo no sé si alguien de acá es auxiliar de enfermería o algo así, y de pronto pues tiene como un poquito más de información. De pronto alguien, pues porque en otros cursos siempre hemos tenido como personas que han estudiado cosas de salud. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, ha hecho un ejercicio de estos? ¿O es como si fuera todo muy nuevo? Profe, yo creo que si es como si fuera todo muy nuevo, pues sí, porque yo la verdad nunca había escuchado de eso o hablado así como cosas de enfermería o cosas así, pues como esa práctica, la verdad es que no. Bueno, de todas formas, ya ustedes ven que acá tenemos como unas cosas, a mí me parece interesante realmente, pero pues todo esto nos ayuda a entender un poco más. Ahora, de todas formas, eso, el objetivo cuando vayamos al laboratorio de psicología, en la parte de neurociencias, pues en la cabina 5, que es donde tenemos allí como el aparato, el Power Lab y donde tenemos otras cosas, es que ustedes se tomen el tiempo de saber cómo se conecta, que le pierdan el susto. Esto es muy rápido, pues esto se conecta muy rápido, pero sí como que, bueno, y se analiza esta onda, aquello, si está bien conectado, no está bien conectado, para poder entenderlo. En psicología lo que más nos interesa realmente es la variación. ¿Listo? La variación de la frecuencia cardíaca. No tanto si hay frecuencia o no, ¿cierto? No tanto si existe o no, sino, pues, como les acabo de decir, que exista esta variación. No tanto nos interesa, pues, que todo esté súper bien, sino, como les digo, también se puede mirar, hay otras formas de hacerlo, ¿cierto? De estudiar todo esto. Uno puede estudiar el pulso sanguíneo. El pulso sanguíneo uno lo puede hacer pues con otros aparatos. Uno puede mirar la presión sanguínea. Desde el pulso, por ejemplo, uno lo hace con un transductor. Eh, entonces uno va mirando, pues como le decía, el pulso. También uno puede utilizar pues otros aparatos, un barómetro para mirar la presión, pero todo finalmente nos habla de lo mismo, ¿cierto? Son formas diferentes, pero a partir del pulso podemos tener una información muy buena. De hecho, pues también tenemos un pulsómetro ahí en el laboratorio, se pone en la yema del dedo, eh, y eso nos permite identificar, pero pues ya también es que se me acaba de ir el nombre, pero para poder calcular otras cosas también podemos tener el tema de la presión sistólica, la presión diastólica, también la podemos tener. Nos muestra información discontinua de la presión de la sangre. Básicamente, la sístole es cuando el corazón se contrae y diástole es cuando el corazón está más relajado. Entonces, también eso es importante, lo podemos visualizar, pero lo que más nos interesa en psicología es esa variación. Esa variación, entonces, lo que nos puede comentar es acerca de dos cosas, o acerca de la actividad emocional o acerca de la actividad cognitiva. De hecho, hay discusiones allí, pues como que tanto se puede reflejar una cosa a la otra, pero lo que sí es claro es que todo lo que tiene que ver con lo emocional y lo motivacional se puede interpretar es que los cambios cardíacos lo que hacen es que tienen unas funciones de adaptación, ¿cierto? Unas funciones psicológicas de adaptación. Y es que permiten, eh, por ejemplo, luchar, huir, permanecer en reposo. Y eso depende del contexto en el que se haga. Se puede mirar que si la tasa cardíaca se aumenta, entonces tenemos un estado motivacional alto, es decir, se tiende a, lo que va a ocurrir después, o la tendencia es a que después se haga un ejercicio físico o una activación alta. Y nos puede reflejar eso. Por ejemplo, si aumenta la tasa cardíaca, nos puede mostrar que la persona tiene miedo o que la persona tiene ira. Identificar cuál de las dos no es tan sencillo, pero sí nos puede mostrar en esa variación, ¿cierto? Cuál era la tasa de base, que era lo que ocurría al principio, y qué fue lo que la persona generó posteriormente. Entonces, esa variación es importante. Otras perspectivas lo que muestran es que esto no estaría hablando tanto de lo emocional, sino de lo cognitivo, ¿cierto? El pensamiento, el aprendizaje, la memoria. Y es que cuando los cambios son acelerados o desacelerados frente a ciertos estímulos,
es porque estaríamos hablando de temas de concentración. Por ejemplo, si hay digamos, el corazón está de una forma, desacelera durante un tiempo y luego se acelera, puede ser que la persona está laborando mentalmente sobre un estímulo, es decir, hay una actividad cognitiva fuerte. Esto tiene discusiones amplias y demás, pero para eso, por ejemplo, ustedes podrían diseñar un experimento, ¿cierto? Diseñar pues allí un experimento bastante interesante, pero que pues sería como otras cosas, pues como les decía, otras cosas adicionales. Por eso es que es importante hacer los estudios, leer las investigaciones. De hecho, hay revistas específicas sobre estos temas. Yo acá les voy a compartir una de las páginas de internet que ustedes pueden buscar fácilmente. Acá espero que estén viendo mi pantalla, creo que ya. Y hay revistas muy importantes. Hay una que se llama Psicofisiología, ¿cierto? Sí. Psychophysiology es una revista súper antigua, súper, o sea, está revista de psicofisiología, de hecho hay muchas. Psychophysiology, Journal of Psychophysiology y la de International Journal of Psychophysiology. Hay muchas más, no crean que es la única, pero todas están, digamos, nada, todas tienen pues como una frecuencia alta, publican mucho al año. De hecho, por ejemplo, bueno, acá nos están diciendo que la están vendiendo. Yo miro acá como los artículos y ustedes pueden ver, acá está el último número de este año. Esta revista tiene muchos años, entonces miren, por ejemplo, acá los artículos. Ritmos circadianos, sueño y envejecimiento. Bueno, acá utilizan pues otro tipo de asuntos. Miremos temas cardiovasculares. Respuestas cardiovasculares al estrés utilizando tareas de canto anticipatorio. ¿Listo? Contracción de las pupilas con afecto negativo. Incluso ustedes pueden mirar número tras número qué es lo que hay. Y obviamente pues unas estarán relacionados con lo cardíaco, otros con otros elementos. Pero si quiero es que ustedes miren cómo tenemos una gran cantidad de información. Acá, por ejemplo, esta otra de Psychophysiology. De hecho, pues miren que esta es todavía más potente. Publica muchos números, o sea, publica un número por mes. Cada mes está publicando pues, muchas investigaciones juntas. Y ustedes pueden buscar acá cosas muy avanzadas. Miren acá, respuesta cardíaca en condicionamiento olfativo, aversivo y apetitivo. Y acá, evidencia por de bradicardia elicitada independiente de la valencia. Entonces miren acá cómo la disminución de los latidos cardíacos le hablan a uno de condicionamiento también. Y así un montón de cosas. Acá la revista internacional de psicofisiología, súper importante además. Y habrían un montón, ¿cierto? Un montón de estudios mensuales y esto, pues, por eso les decía, no crean que estos, o sea, aunque es clásico, sigue siendo muy importante en la misma psicología y pues piensen ustedes en la microinvestigación, si de pronto quieren trabajar con el tema cardíaco, podrían hacer un estudio muy bonito, pues con poquitas personas, con ustedes mismos y obviamente organizando algunos estímulos allí bastante interesantes. Entonces, vean que hay mucho por aprender. Por último, quisiera mostrarles sobre todo este video, por dónde era, este video que seguramente pues ya ustedes lo vieron, más enfocado en las mujeres que en los hombres. El de los hombres es, luego lo ven, secretos de la relación corazón-cerebro, pero sí quisiera es como que observaran este video de 5 minutos y terminamos la clase de hoy. Entonces, eso es como lo principal por el momento. Y ya ahorita les escucho las preguntas que tengan. Entonces, les voy a poner este video, voy a habilitar el audio. Y bueno, estos son 5 minuticos. Buenas tardes. La sociedad es machista y la medicina también. Primero, ¿de qué mueren las mujeres? Cuando uno pregunta de qué mueren las mujeres,
la gente va a decir, en general, hombres y mujeres, de enfermedades ginecológicas. Cáncer de mama, cuello de útero, ovario. No es así. Las mujeres mueren de infarto. Desde el año 2007 para acá, la primera causa de muerte en la mujer es de infarto agudo de miocardio. La sociedad sigue pensando que el que muere de infarto es el hombre. No es así. Cambió. ¿Por qué? Dos motivos. El primero, la mujer en la vida actual tiene toda la tarea que tenía antes. Trabaja en la casa, los chicos, la familia, estar bien, el colegio, todo. Más salir a trabajar, la actividad de estudiar, tiene una doble imposición, mucho más que el hombre. Eso se llama estrés femenino. Segundo, la mujer fuma. Las tabacaleras tuvieron éxito, desarrollan aterosclerosis más rápidamente y ambas causas, estrés femenino y cigarrillo, determinan que la mujer tenga más infarto que el hombre. Segundo punto, dolor cardíaco. El dolor de ataque cardíaco, de infarto agudo de miocardio, es un dolor típico de pecho intenso, retroesternal, en el hueso del medio del tórax, en la zona de distribución de la corbata, como si fuera masculino, intenso, opresivo, que irradia, se traslada a otro lado, raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, estos dos dedos, boca del estómago, espalda, acompañado de náuseas, vómitos, sensación de malestar general, sensación de hipotensión arterial, sudoración. Ese es el dolor típico del hombre. La mujer tiene un dolor distinto. Doctor, me duele un poquito el pecho, pero se me va. A veces transpiro, subo las escaleras y tengo taquicardia y estoy nerviosa y me duele el pecho, entonces los médicos en una guardia le dan un ansiolítico porque puede ser nervios. Ayer me dolió, doctor, ¿y qué pasó? No, me dolía, pero fui a buscar a los chicos al colegio y se me fue yendo. Poco tiempo después, muerte súbita, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque el dolor femenino es distinto al masculino. 2. 3. Síndrome de corazón roto, broken heart, disquinesia apical idiopática, miocardiopatía por estrés o enfermedad de Takotsubo. ¿Qué es? Es un paciente que ingresa a la guardia, que va a unidad de terapia intensiva o unidad coronaria y presenta un cuadro clínico típico de infarto agudo de miocardio, electrocardiograma de infarto agudo de miocardio, análisis de sangre de infarto agudo de miocardio, estudios complementarios de infarto agudo de miocardio y muchas veces agregado un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca y cursa con una mortalidad del 5 al 7%. Estudiamos las arterias coronarias con una coronariografía y vemos que están sanas. No fue un infarto, fue una pérdida de función cardiológica súbita, como un agotamiento súbito. El 95% de estos pacientes son mujeres. Cuando uno interroga, descubre que una semana antes, varias semanas antes o algunos meses antes, tuvieron un fuerte dolor emocional, como anticipando el dolor cardíaco. Broken heart o enfermedad del corazón roto. La muerte de un familiar querido, un hijo, una separación matrimonial, un desaire amoroso. El 95% de estos pacientes son mujeres. Les voy a mostrar una foto mía. Vale la pena porque es de hace 59 años. Pero esto no es más que un pretexto para mostrar una foto de ella, mi mamá, que me dio la vida, me crió, me educó, falleció hace un mes y un día me dijo, Dani, nunca le faltes el respeto a una mujer. Gracias. Si ustedes no se conmovieron con ese video, de todas formas, sí es importante mirar cómo está su corazón y luego otras cosas, claramente.
pero sí es importante que miremos que hay muchas cosas muy bonitas por hacer en psicología, en neurociencias, en psicofisiología, y que hay un campo muy grande y por eso pues como la invitación también es lo que les decía la vez pasada, venga, es que acá tenemos semillero para estas cosas, podemos mirar temas de salud mental y demás, entonces sí es muy rico que empiecen a mirar otras posibilidades. De todas formas, como les decía, pues luego vamos a mirar otros elementos también que tienen que ver pues con esta interacción con el sistema nervioso autónomo y la próxima clase entonces vamos a mirar la piel, ¿cierto? ¿Qué tanto nos dice la piel? La piel es espectacular para lo psicológico, la actividad eléctrica de la piel y luego vamos a avanzar en la parte de electroencefalografía, ¿cierto? Y luego, pues cómo miramos las ondas del cerebro. Entonces, eso es la clase de hoy. Les agradezco mucho la escucha. ¿Qué preguntas tienen? Voy a parar por acá la grabación.